Hola, bienvenidos. En este video vamos a ver los circunstanciales del lugar, que en griego se los llama topoi. Topos es el sustantivo que quiere decir lugar, entonces los topoi son los lugares, o sea, que son la forma en la que nos referimos a los circunstanciales del lugar, básicamente. Vamos a ver los circunstanciales básicos que tienen un nombre determinado. A ver, yo les pongo acá para que visualicen mejor, bueno, un círculo, ahora van a entender por qué. Es una cuestión, digamos, de espacialidad. Cuando yo en griego me tengo que referir a un espacio, a un lugar en donde yo me encuentro, en, que es lo que voy a traducir como en, eso en griego se expresa con la preposición en más el caso dativo, y eso se va a traducir como en, directamente, estoy en tal lugar. Desde el punto de vista de, bueno, cómo la gramática menciona o llama a este circunstancial, lo que se quiere, al que se indica el lugar en donde, es pu. Pu, de hecho, es un pronombre interrogativo que quiere decir en dónde, o sea, como pregunta, y entonces la respuesta a ese en dónde sería esto, en más dativo. Estoy en tal lugar, en el campo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en más dativo es lo que yo voy a traducir en tal lugar, ¿sí? Y eso, desde el punto de vista entonces de cómo se lo clasifica, cómo se lo llama pu. Si yo quiero expresar la circunstancia del lugar que implica ir hacia un lugar, pero entrando, que es lo que, bueno, trato de representar con la imagen del círculo, saben que yo ahí la flecha la pongo, se ingresa a ese lugar. Bien, eso en griego se expresa con la preposición eis o es más caso acusativo, y el circunstancial a ese se lo llama poi, ¿sí? Eso es lo que quiere decir a o hacia dónde, pero entrando, introduciéndome al lugar, ¿sí? Lo van a traducir igual a o hacia, ¿sí? En cambio, si yo me refiero a que estoy yendo hacia un lugar, pero hasta el límite, o sea, no entro, no me introduzco, eso se expresa en griego con la preposición pros más caso acusativo. El circunstancial va a ser el mismo, lo vamos a llamar poi, porque marca la idea de dirección, ¿sí? Hacia. Pero la sutileza semántica es que mientras que es o eis marcan una dirección hacia, y donde yo me introduzco, con pros llego hasta. De hecho, si en algún contexto puede quedar bien hasta traducirlo hasta, llegar hasta determinado lugar, ¿sí? Bien, entonces, circunstancial del lugar poi, eis o es más acusativo o pros más acusativo, con esta sutil diferencia semántica. ¿Cómo expreso la idea de que yo parto de o desde un lugar? Pero fíjense que, como se los pongo en el dibujo, es desde adentro. Eso se expresa con ek o ex más caso genitivo. Eso se traduce de o desde. Y el circunstancial se lo denomina posen. Posen, de nuevo, o sea, como el caso que decíamos de pu o de poi, son pronombres interrogativos. Pu era dónde, como pregunta, poi es hacia dónde, y posen es desde dónde, ¿sí? ¿De dónde? Entonces, así se llama, insisto, es la forma en la que se denomina convencionalmente este circunstancial, que quiere decir de o desde. Ek o ex más genitivo. Y vamos a tener como la situación análoga respecto del poi. Si yo quiero decir la idea de o desde, pero no desde adentro, sino a partir de un determinado lugar, que sería desde afuera, eso se expresa con apo más genitivo. Si quieren, o sea, se puede traducir igual, ¿no? Desde, si quieren, a partir de, si quieren, para marcar la diferencia, pero no hace falta, digamos. O sea, eso es una sutileza semántica que ustedes van a observar leyendo griego, básicamente. Entonces, apo más genitivo, y también es un posen, ¿sí? O sea, la diferencia no es otra más que esta cuestión de si voy hacia adentro o hasta determinado lugar y hasta el límite, digamos, o si parto o desde adentro o desde el límite, digamos. En ambos casos, poi y posen, ¿sí? Y por último, el último topos es aquel que implica el paso, ¿ven? A través de dónde, por dónde paso yo, que eso se expresa con dia más genitivo. El circunstancial se llama p, y ya les digo, la traducción va a ser por dónde o a través de dónde. Acá les pongo un cuadro de resumen para que entonces lo sistematicemos. Poi, hacia dónde. Eso se expresa o con eis o es más acusativo o pros más acusativo. Y la sutileza es esta, que en el caso del eis o eis es entrando, y en el otro, en el caso del pros, es hasta, ¿no?
El pu es en, la preposición en más dativo, se traduce en. El posten, que era el de desde dónde, que eso se expresa con ec o ex más genitivo o apo más genitivo. Habíamos dicho que la diferencia semántica es que en el caso del ec o ex es desde adentro, y en el caso de la po es como saliendo a partir de ese límite. Y el último circunstancial es el p, que es a través de dónde, por dónde, que se expresa con dia más genitivo y, ya, bueno, lo traducíamos, ya dijimos, ¿no? A través de o por. Bien, entonces eso es todo. La idea es bueno, ir practicando con determinados sintagmas, o sea, ir jugando con esto. Después van a tener ejercicios sobre esto mismo, o sea, en to agro en el campo, eis ton agrón hacia el campo, apo tu agru desde el campo, dia tu agru a través del campo. Pongo algunos ejemplos así variados, pero bueno, la idea de hecho es que los ejercicios vayan a practicar justamente diferentes variantes para ir fijándolos, porque son digamos, los circunstanciales del lugar más recurrentes. Y bueno, como siempre les digo, o sea, no podemos estar atados al diccionario y buscar todas las palabras. Estas preposiciones con su término correspondiente ustedes ya las tienen que internalizar, memorizar, para que cuando aparezcan en los textos, bueno, las puedan traducir rápidamente. No son determinaciones del lugar bastante básicas, por cierto. Y bueno, y memorizar también cómo se llaman estos circunstanciales. El po y el pu, el posen y el pe. Tienen que saber nombrarlos cuando hacen el análisis sintáctico, ¿sí? Y bueno, es algo que no mencioné, pero es un tema que ya hemos visto, que sintácticamente estos circunstanciales a la preposición se le pone nexo subordinante y aquello que rige término, ¿no? Eso es algo que ya hemos visto en las clases sobre sintaxis, pero bueno, por las dudas lo repasamos. A la preposición se le pone nexo subordinante y a aquello que rige término. Bien, eso es todo entonces, a practicar y a memorizar estos circunstanciales de lugar o topo. Muchas gracias.